Mi querido Julio, primero que nada, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien aquí, Silvestre. Qué gusto platicar contigo otra vez. Qué placer verte y que cada vez que te veo es interesantísimo porque cada vez que tengo oportunidad de platicar contigo es por que haces cosas buenas, maravillosas, tienes mucho que decir. Me encantaría, además eso es maravilloso porque realmente que nos juntemos para platicar cosas maravillosas. Digo, ahora te vas a Venecia otra vez, se está convirtiendo en algo normal, peculiar. Es como yo vivo aquí en Cholula y de repente abro la cortina, ves los volcanes, y todo el mundo te dice, ah, qué maravillosos los volcanes. Y de repente a la gente que vive aquí dice, ay, pues sí, abro y ves los volcanes. Para ti, Venecia, premios, alfombras, ya es normal, Julio. Si no vas, ¿es normal o si es normal? No, yo la verdad no lo siento para nada normal, ¿no? O sea, a mí me sigue pareciendo siempre un sueño, ¿no? O sea, de que, o sea, yo desde la primera vez que una película me hace en un festival que fue en el Festival de Cine de Morelia, que fue donde realmente empezó todo para mí y para piano, o sea, desde ahí siempre se ha sentido como algo tremendamente especial, ¿no? O sea, porque sabes, o sea, creo que siempre hay una conciencia de la inmensidad del reto, ¿no? Porque viene ligado a la inmensidad del reto que fue hacer la película con la que llegas, ¿no? Entonces creo que al final siempre lo vivo como, no, o sea, como la culminación de ese esfuerzo, la culminación de ese trabajo, ¿no? O sea, y como de alguna forma la celebración del mismo, ¿no? Entonces, o sea, cuando haces algo donde cuesta tanto hacerlo y de repente llegas a que lo celebren, no, Ujú. pues es un honor indescriptible, ¿no? Y es una grandísima emoción. Y pues también algo de lo que uno está consciente que es tremendamente difícil, ¿no? Y que sabes por lo que cuesta hacer la película. Las Claro. películas te recuerdan tu dificultad todo el tiempo, ¿no? O sea, si uno quiere de repente pensar, ay, esto no está tan difícil, y te pasa, ¿no? O sea, de repente ves como un plan de rodaje, un llamada, y dices, bueno, no, esta se van a estar fácil, ¿no? O sea, no, ya nos la sabemos, esto no tiene ninguna dificultad, y te sorprendes en la peor de todas las semanas, porque te resultan todas las cosas que no veías venir y te impactan. Dices como, o sea, estás consciente, ¿no? Del reto que siempre es una película, ¿no? O sea, y si en algún momento lo olvidas, te llevas la zarandeada de tu vida, ¿no? Entonces, no me acostumbro, ¿eh? Creo que el día que Julio, me acostumbro es el día que se acabó, ¿no? Entonces, es importante, tienes toda la razón. Julio, ¿sigues buscando películas o te buscan las películas? ambas cosas pasan, ¿no? Y esa es una situación muy privilegiada, ¿no? O sea, siempre hay gente a la que te acercas y dices, me encantaría encontrar, ¿no? La posibilidad de trabajar, ¿no? O sea, si hay algo que de repente tenga sentido o pueda cuadrar. eh, o sea, eso siempre existe, ¿no? Pero también, y existe como de formas donde no solo es como nombres, ¿no? Obviamente hay personas que piensa uno como sería un honor increíble trabajar con Jonathan Glazer, ¿no? Con Alice Rothbacher, ¿no? Obviamente, no, o sea, alguien que no tiene ningún uso para uno como Martin Scorsese, por supuesto, ¿no? Pero también, para mí mucho también es que de repente ves un cortometraje de alguien que está empezando y es un corto extraordinario, increíble, y dices, quiero trabajar con esa persona. Y dices, ¿cómo lo hacemos para trabajar juntos, aunque nos hace algo en lo que te pueda servir, ¿no? Aunque estén empezando? O ves como de repente de un amigo así como ¿no? Que te muestra lo del material de lo que que está trabajando en un documental y es alucinante. Y dices, hay que sumarse de alguna manera, hay que hacerlo posible de alguna manera. Y creo que eso es, para mí o sea, es la forma, ¿no? O sea, donde de repente sí hay cosas que buscas y otras que te llegan, ¿no? Y creo que al final del día todas las recibo con la misma intención, ¿no? Que es la intención de ser conmovido, ¿no? La intención de sorprenderme, ¿no? De encontrar algo donde sienta que hay el riesgo de lo nuevo, ¿no? O sea, de que digas, esto a lo mejor puede ser un desastre absoluto, pero siempre digo, ¿no? O sea, si no tienes esa sensación, es que estás en un lugar cómodo, ¿no? Y creo que en retrospectiva puede parecer obvio una película como Annette, ¿no? Una película como Memoria puede parecer como decisiones obvias, es decir, ¿cómo va a salir mal algo de la Pichapongo de los Carax? Y dices, pues podría ser, ¿no? O sea, son películas que dices, no, Annette es un antimusical con actores que no son cantantes, ¿no? O sea, que tiene, no, la niña, la hija es un títere, ¿no? Cosas que a mí me parecían maravillosas, pero que pudieron haber salido terriblemente mal, ¿no? O en memoria, pensando es la primera vez que Api filma fuera de Tailandia, que lo hace con una actriz escocesa, ¿no? Con actor mexicano en un idioma que no es el suyo, o sea, de cosas que nunca, yo de hecho pensaba que Memoria
que es una película que adoro y la que me siento muy orgulloso, yo pensaba que la respuesta iba a ser mucho más polarizante cuando salió, ¿no? A esta recepción maravillosa que tuvo. Yo creí que iba a ser muy polarizante por ser tan distinta en esos aspectos a lo que había hecho previamente a Pichapón, ¿no? Entonces uno nunca Ujú. sabe, ¿no? Y al final yo pensaba eso, ¿no? Pensaba, bueno, si me da igual, y es lo que pienso siempre, si es polarizante o no. A mí lo que me importa es que yo la hice con convicción, la hice con absoluta fe de la película que estabas haciendo y eso nadie te lo quita, ¿no? O sea, todo lo demás puede fallar o no, pero creo que lo bueno es voltar a tu filmografía y decir, o sea, yo creí en cada una de estas cosas, ¿no? Funcionaran o no. Esta, cuéntame de esta. ¿Por qué esta y por qué esta va a Venecia? ¿Qué tiene esta película? Pues yo creo que es una película que yo desde que leí el guión, a mí me pareció absolutamente sorprendente, ¿no? De una imaginación desbordante, de una propuesta de estructura totalmente radical y original, de una, de un dominio del lenguaje tremendamente inusual en el guión, ¿no? O sea, o sea, un dominio realmente casi literario de la descripción de los personajes, de los espacios, de los movimientos con unos diálogos de una textura impresionante, preciso en su redacción, ¿no? Y que a mí me resultaban como también una visión muy única, ¿no? O sea, creo que, y no lo digo de forma despectiva, pero creo que muchas veces pasa que el género dominante o la expresión dominante del cine de arte en Latinoamérica es el realismo social, ¿no? Entonces, una película que se plantea fuera de esos códigos, ¿no? O sea, que su compromiso está en otro lado, o sea, que tiene un compromiso con una realidad emocional, pero que no piensa llega a ella a través de necesariamente únicamente de un realismo en su ejecución, me parece increíble, ¿no? Y que habla también de cosas muy importantes, ¿no? O sea, creo, o sea, la película es sobre un jinete de carreras que interpreta muy querido amigo Nahuel Pérez Vizcayar, eh, que es un jinete legendario, que es un jinete que lo ha ganado absolutamente todo y que cuando lo encontramos es un hombre que ya no quiere correr más. O sea, que no solo no quiere correr más, es que simplemente no quiere ser, ¿no? Y que está en esta espiral autodestructiva y que creo que la película habla sin caer en cuestiones como de mensajes, ¿no? O de sentimentalismo, ¿no? O no, como de tratar de educar o alguna cuestión de ese tipo. Creo que presenta un retrato muy poderoso y diferente sobre la adicción y la autodestrucción. eh, no que son temas que son tan tabú en México, en América Latina, y en el contexto de un hombre que dice, ¿cómo puede ser que un hombre que lo es todo quiere ser nada? ¿No? Y eso me parece me parece muy importante de contar. Ujú. Me gustaría mucho, generalmente cuando uno ve en los festivales eh, que es una película de tal director, generalmente resalta el nombre de la película de tal director, o de repente el segundo renglón, tercero, cuarto, con actores, con esto, con esto. Hay una coproducción y de repente vemos en el segundo país, tercer país, México, ¿no? Me gustaría mucho que platicaras qué es una coproducción, cuándo entra una coproducción de México, qué tiene México. A veces es por dinero, por locaciones, por actores, por algo, y es una participación. Es muy importante esta coproducción porque es parte México de esta película. Si es una Claro. pieza, pero no se entiende en este país que eres parte de un premio, de un león, colibrí, cochinilla, serpiente, me vale el animal que te den de premio, pero es parte de, no sé si me explico, no estamos No, lo entiendo acostumbrados. perfecto. Mira, yo lo que te diría es, creo que generalmente no estamos acostumbrados a saber cómo se hacen las películas, ¿no? Y creo que Mm, lo que yo siempre digo a la gente es que la coproducción es la forma en la que se hace el cine independiente y es la forma en la que el cine independiente se mantiene libre, ¿no? Y que se mantiene en una posición en la que puede priorizar la ujú, expresión artística de un director o una directora, ¿no? Y de todos los que nos sumamos a esa expresión, ¿no? O sea, porque al final un director, una directora, lo que es como el conductor de orquesta, ¿no? ujú, Y es el que se asegura de que este esfuerzo coral de muchos talentos y de muchas visiones creativas se sumen a una sola visión y vayan en el mismo camino, ¿no? ujú. Eh, y creo que para mí entonces muchas veces la gente se sorprende cuando les dices, mira, cualquier película mexicana importante en los últimos 20 años que hayas visto es una coproducción. O sea, Batalla en el Cielo fue coproducción con Francia, Ujú. con Holanda y no sé cuántos otros países, también lo fue Luz Silenciosa, incluso más recientemente Totem
fue una Ujú, coproducción con varios países, incluyendo Dinamarca. De hecho, un muy querido amigo Per, el coproductor danés de Totem, fue el coproductor danés de Triángulo de la Tristeza, ¿no? ujú, Entonces, Totem es una película también danesa, ¿no? ujú. Porque son películas que no se pueden hacer solas. O sea, porque no existen los recursos. No solo es un tema de recursos Exacto. financieros, sino que también es una cuestión de colaboración más profunda, ¿sabes? Porque realmente sumas gente que creativamente, artísticamente te enriquece lo que vas a hacer, ¿no? O sea, hay una cuestión, desde luego, material de financiamiento, pero no es únicamente eso, ¿no? Porque para acceder al financiamiento público siempre viene de la mano de que esto es una colaboración real, ¿no? Es una, o sea, cuando hablas de coproducción es realmente una producción, ¿no? O sea, estás produciendo la película junto con eso y se aportan un montón de cosas, ¿no? En el Yoki hay, o sea, o sea, Daniel Jiménez Cacho es coprotagonista de la película, o sea, más allá de mí, de que esté yo, ¿no? O sea, también Ujú, está uno, o sea, hay dos editores en la película, uno de ellos es el grandísimo Gibran Asuad, ¿no? Que es uno de los grandes editores que hay en el mundo para mí, que fue reconocido por su trabajo con Alonso Ruiz Palacios en una película de policías con un premio especial de edición en Berlín. Eh, Él está en esta película. También Javier Umpierres, que es uno de los mejores diseñadores de sonido del mundo, en mi opinión. Mexicano está en esta película, ¿no? Entonces, y hay más equipo técnico, ¿no? Y creativo en esta película, pero son todas estas cosas que no solo son una necesidad, es que simplemente sin ellas la película habría sido mucho más pobre, ¿no? ujú, O sea, nadie, yo no creo que haya nadie en el mundo que hubiera podido interpretar el personaje de Sirena, que es el empresario que organiza las carreras, ujú. ¿no? Y que compra los caballos, ¿no? Y que mantiene todo esto, nadie lo puede haber interpretado si no hubiera sido Daniel Jiménez Cacho, ¿no? O sea, no es una cuestión como de que simplemente para cumplir un trámite, es que simplemente va a ser imposible que la película funcionara sin eso, ¿no? Entonces, y cuando doy la vuelta a esto, es decir, mira, a mí pasa lo mismo en Tiempo Compartido. Tiempo Compartido fue una Ujú, coproducción con Holanda, y si no nos tenían nuestras coproductoras holandesas, la película no hubiera sido lo que fue, ¿no? O sea, porque ellas fueron fundamentales, no solo en el proceso, en la retroalimentación que nos dan el guión, y distintas cosas en el momento de hacer la película, sino también cómo nos ayudan a darle forma a la película en la edición, las cosas que nosotros amigas que se entendían y que ellas veían desde con ojos frescos de fuera y decían esto no se entiende, y toda la postproducción de esa película se hizo en Holanda. ¿No? O sea, ujú. la imagen que se logró, los efectos especiales que se lograron, el diseño sonoro que se logró, todo fue gracias a todo este talento holandés que formó parte de la película y es una película holandesa también, tiempo compartido. Entonces, eso la gente no lo ve porque no estamos familiarizados a pensar que las películas son un esfuerzo titánico y que requieren de mucha gente para ser posibles, ¿no? Y que nunca, no hay tal cosa como que, ay, esta película se hizo sola y no, el cine mexicano es autosuficiente. ¿Y por qué vamos a coproducir con nadie? ¿Por qué vamos a participar en películas de extranjeros? Y dices, primero, porque no estamos, porque estamos estamos apoyando a mexicanos, Por no Dios, claro. extranjeros, de entrada. Y segundo, porque somos parte de este ecosistema que no, nuestro cine no es autosuficiente. Si no tenemos estos recursos, no hay forma de hacer nuestras películas. O sea, si no tenemos, o sea, y no solo no hay formas, es que son más pobres, porque pierden a grandes colaboraciones, ¿no? Entonces, Ujú. es un ecosistema que hay que cuidar y que es importante que la gente lo entienda, porque mucha gente, incluso dentro de la propia industria, no lo entiende, ¿no? Y Exacto. eso, y al no entenderlo, lo ponen en riesgo. Y es además también, no sé, debe de haber una dinámica hasta de toma de decisiones. ¿Qué decide México? Sin ¿Qué decide duda. otro? ¿Qué decide uno? ¿Qué decide el otro? Hasta para tropicalizar la misma película, supongo. Pues mira, o sea, siempre hay las decisiones grandes que tomamos todos en conjunto y que todos platicamos y todos decidimos, y luego las decisiones que nos pertenecen a cada uno, ¿no? Que son las que son de Ujú, nuestro país, ¿no? Entonces es ujú, como, siempre está el macro, ¿no? Y siempre está el micro, ¿no? Entonces siempre hay cosas como que dices, o sea, yo fui parte del desarrollo del guión, del proceso de edición, de todas las pláticas de casting, ¿no? De toda la parte ujú, creativa de la película, de las conversiones grandes, pero también tenía yo la responsabilidad específica, ¿no? Sobre Daniel, ¿no? Sobre ujú. la edición que se hizo en México, sobre la postproducción que se hizo aquí en México, no sé decir, o sea, igual, ¿no? O sea, como mis queridos amigos de Rey, ¿no? Tenían como, y del despacho, tenían como lo que se ejecutó en set en Argentina, ¿no? Entonces es como que Claro. siempre hay una parte donde te apoyas en conjunto, decides un montón de cosas en conjunto y otras en que confías y dices esto es así. Pasó lo mismo en tiempo compartido, ¿no? O sea, llevándolo al caso de Ujú, algo mexicano, donde
pues obviamente la Post, o sea, estuvo en manos completamente de nuestras productoras holandesas, ¿no? O sea, y platicábamos obviamente de cosas y decíamos en conjunto, pero ellas son las que aquí ustedes no, estamos en sus manos, ¿no? Y Ujú. porque todo pasa en su país, ¿no? Y te digo, siempre hace que la experiencia sea mucho más rica. Fíjate, es muy interesante, sobre todo sí quería yo dejarlo claro, porque a veces de verdad, generalmente no te enteras ni de cómo obviamente pasa. Yo en algunas ocasiones he estado viendo y he visto la experiencia que tienen en festivales y de repente veo que los festivales de repente son como para los directores, ¿no? Las alfombras, diviértete, los premios, bla, bla, bla. Y de repente veo la cara de los productores, ¿no? Que ya dices, ok, pues ahí va el director y camina su alfombra y recibe sus premios. Y yo veo los productores que están, puta, cuántas copias y el póster. Y o sea, y ves que en la cabeza traen todavía este tipo de cosas. Y siento que los festivales son de directores y de repente a la hora del estreno es de los productores. ¿Así lo ves todavía? ¿Así se siente todavía? No, yo lo siento como, la verdad es que como lo siento, es como como este momento de culminación de este grandísimo esfuerzo, ¿no? Como te decía, y como de celebración, ¿no? Y como que en general los estrenos que son más hermosos es cuando tienes la mayor afluencia de crew, ¿no? Entonces, cuando tienes la Ujú. mayor cantidad de tu equipo, es como cuando realmente porque entonces tienes la oportunidad de todo celebrar, ¿no? Y de celebrar sobre todo en un contexto tan importante como un festival, ¿no? Yo pienso como para mí celebraciones súper emblemáticas, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, lo que fue para nosotros el estreno en Morelia de Mm, Halley, ¿no? Con todo mm. nuestro equipo, porque todos Uy. viajaron y poder celebrar todos y ver la película que hicimos. También lo fue cuando el estreno de Tiempo Compartido en Sundance, porque Ujú, muchos del crew, ¿no? y del elenco viajaron, entonces fue como muy hermoso reencontrarse y poder celebrar un estreno tan importante para la peli. Luego también pienso en memoria mm. el estreno en Cannes, que fue maravilloso porque fue tanto, o sea, Mucha gente. Chapoy es un tipo tan generoso y tan humano, ¿no? Que aparte lo primero que hizo cuando se anunció que Memoria está en competencia en Cannes, lo primero que hizo fue publicar una foto del crew completo, ¿no? Mm, Agradeciéndoles, ¿no? Porque siempre pensaba así, y de que tantos de ellos hubieran podido ir a Cannes y celebrar todos juntos, ¿no? O sea, o sea, como que esta sensación casi de familia maravillosa con la que te quedas qué chido. y que eso es y eso es lo que a mí me gusta de esa parte del estreno, es como poder celebrar con toda la gente que sufriste hacer la peli, ¿no? Y poderla ver y decir como, mira, aquí estamos, ¿no? O sea, todo valió la pena porque al final ya está, ¿no? Ya vive en el mundo la película, ¿no? Ujú. Ah, Y creo, ¿no? Y pienso, y también recuerdo, ¿no? Mucho de Chapón, como cuando ganó el premio, le ganamos el premio del jurado, que agradeció a México especialmente, ¿no? Y que agradeció a Colombia, ¿no? Y que agradeció a toda la mm. gente que se sumó para hacer su peli posible, ¿no? Porque son realmente esfuerzos gigantescos. Oye, ¿te ha cambiado ya, como producción, obviamente, te pregunto, ¿te ha cambiado ya el cine? ¿Sientes esta película va para pantalla? O sea, sé que de repente faltan rutas de festivales a lo mejor, pero va directamente, ¿la ves para pantalla grande? ¿La ves para plataformas? ¿Cómo va? ¿Cómo va su Yo todo ruta? lo ¿Qué que hago sigue? siempre lo pienso, o sea, la ruta justo está en definición. Yo todo lo que hago siempre lo pienso para un cine, ¿no? O sea, para mí Ujú, sigo pensando que la sala de cine es la experiencia más importante de una película, sin desestimar que ujú, la gente debe encontrar las películas donde es posible encontrarlas, ¿no? O sea, porque hay gente que por su trabajo, por el costo del boleto, por muchas circunstancias es imposible encontrarla en un cine. Eh, pero creo que para mí es la experiencia principal siempre es la sala porque es la experiencia comunal, ¿no? Es ujú, donde vamos, no sé, porque yo siempre digo, el cine se hace en colectivo y se tiene que ver en colectivo, ¿no? O sea, es ujú, donde tiene sentido toda la experiencia, ¿no? Porque trasladas el esfuerzo de mucha gente en hacerlo a la experiencia de mucha gente viéndola, ¿no? No de ujú. mucha gente que está rodeada de otras personas viendo esta película. Y eso para mí es donde realmente se cristaliza el esfuerzo y lo que yo siempre voy a priorizar es que esté en salas para defender esa experiencia comunal, pero también, por supuesto, trabajamos para que esté en todos los tipos de espacios posibles para que la gente la encuentre, ¿no? Y porque nunca sabes, ¿no? O sea, yo Ujú, siempre, para mí lo que me hizo querer hacer cine fue encontrarme con un DVD de Le Mépris de Godard, que ujú, estaba en una edición de Criterion en 2002, ujú. que la vi en una pantallita LCD de este tamaño en una tienda Virgin Megastore en Chicago, en un invierno que vi a Brigitte Bardot pasar, desnuda sobre una cama, pasar
a ser de color azul y luego neutral, esa misma imagen, luego en rojo, y que me abrió todas las posibilidades del cine. Y era una pantalla más chica que el recuadro este Zoom, ¿no? Entonces, y compré ese DVD y ese DVD, de hecho, lo tengo todavía lo tengo en mi oficina, puesto así, porque eso es lo que inició, y lo encontré en ese espacio, no fue en una sala de cine, fue en ese espacio, y dices, tienes que encontrar las películas donde puedas encontrarlas. Pero yo siempre, a mí me gusta trabajar pensando siempre en que tengan una vida en salas primero. Ujú. Entonces, estamos trabajando para, sin duda, que la película llegue, se va a ver en México, sin duda alguna, y estamos trabajando en ello. No podemos anunciar nada aún, ya sabes cómo es esto, pero la gente tiene que saber que la van a poder ver. Bueno, me tengo que despedir porque sé que andas en la locura, pero bueno, no me quiero ir nada más sin preguntarte cómo está Piano, cómo va Piano, hacia dónde va Piano, cómo está todo. Pues mira, piano está muy bien. Piano, además, yo me siento muy afortunado porque cuando se habla de piano, para mí, cuando alguien dice piano, lo que está diciendo es el inmenso y extraordinario equipo que forma piano, ¿no? O sea, que es gente muy talentosa, gente increíble, de una dedicación, que a mí lo único que me provocan es como admiración e inspiración, ¿no? O sea, la gente con la que trabajamos y que son lo que hace todo esto posible, ¿no? O sea, que es desde, no sé, gente como Mónica Moreno, que es la directora de producción de piano, ¿no? Y su equipo, ¿no? Ale, Ana, ¿no? También el equipo de desarrollo que encabeza Rubén Expósito, o distribución que encabeza Esther Bernal, ¿no? Y también el lado administrativo que lleva Carolina Pérez, o sea, que hay un montón de gente que dices, es gente increíble, ¿no? Y talentosa y dedicada, y para mí es un honor que trajen aquí, ¿no? Y la verdad es que seguimos con varios proyectos y haciendo cosas y tratando de revalidar siempre este privilegio que es hacer cine, es ganarnos el derecho a seguirlo haciendo, ¿no? Película tras película, porque uno siempre empieza de cero al final, ¿no? Cada cada proyecto, amigo mío, se empieza de cero, Siempre. literalmente. Siempre Sí, empiezas de cero, no importa qué pase, vuelves a cero siempre. Lo cual sí, está bastante bien también, creo que te mantiene también, te recuerda mucho lo que es importante que es la película al final del día. totalmente de acuerdo. Maestro, de verdad, muchísimas gracias. Es un placer, Muchas gracias, Silvestre. mucha mierda, rómpanse todas las patas que puedan allá, de verdad, Gracias, porque gracias, además, gracias. déjame, digo, no es por meterte presión, pero creo que necesitamos muy buenas noticias, güey. O sea, digo, no es por meter presión, ¿verdad? Pero sería muy bonita noticia, ¿no? Pues digo, Sí, además, sería ¿sabes lindo. qué? Que sería lindo, sería padre. No, con competir, además, yo creo que estar en competencia es poca madre. Estar en Sí, competencia es poca madre. Además, hijo, te toca una competencia padrísima. Están yendo a sí, sí, competir. sí, no Qué es increíble. bruto. Qué Es buena increíble. competencia te No, y es tocó. esa cosa que ves, es esas Uy, cosas que cuando las ves es como que, es esas cosas que por eso te digo que es imposible acostumbrarse, porque las ves y no das crédito. O sea, te encuentras de repente, no, o sea, las dos veces que estás en competencia en Venecia, te encuentras de repente que estás en el mismo certamen, en este caso, por ejemplo, con Pedro Almodóvar, que dices, Almodóvar va a no, o sea, estrenar, sí. que para mí es, sabes, No, como es, un, o sea, es como un maestro y una figura mítica, ¿no? Y creo que Morris también está en el festival, que dices, sí. eso es, o sea, ¿cómo es posible? ¿No? Y la primera vez que estuve en Venecia en 2018 con una película que se llama Acusada, me acuerdo Ujú, que estaba o sea, estaban los hermanos Cohen, ¿no? Con la ujú. balada de Buster Scruggs, y dices, o sea, están en el mismo certamen que gente que son, o sea, que son leyendas absolutas, dices, o Sí, sea, sí, eso sí. ya para mí es, o sea, verte en esa mezcla, dices, me sigo sintiendo como un colado, ¿no? Pero dices, me siento también muy afortunado, ¿no? Entonces, sí, cualquier cosa que venga ya es pilón, la verdad. No, yo lo sé. Sí, te toca una padre competencia. Les toca Sí, una padre competencia, sin duda, mucha de verdad, mucha mierda. Disfrútenlo mucho porque además es muy interesante lo que ocurre y además la sin gente tiene duda. que enterarse también que mucho cine es relaciones públicas, es contactar, es platicar, es desarrollar, es Sí, proyectos, es cenas, es comidas, es conversación, es ver, es que te vean también, es parte de viajar, es muy importante también. Entonces es muy afortunado el hecho de que vayan, es muy afortunado el hecho de que converses con esta gente, de que traigas proyectos, de que se lleven proyectos de México. A mí se me hace interesantísimo. Entiendo la competencia, pero sí creo en la parte de relaciones públicas como país y como piano, como individuo, pero obviamente como cine mexicano. Entonces, de verdad, es muy importante y me da
mucha confianza y me da mucha alegría que vayas, de verdad. Muchas gracias, Herrera, te lo valoro muchísimo.